de clic, chasquido, me van diciendo si no van entendiendo. Fabia, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasó con el resto? Falta 3. No sé, doctora, ya les mandé el link, pero no entran. Falta, creo, la Rosa, Bea, falta Claudia. No, Claudia no, doctora. Falta Cecilia y del otro grupo, Alison creo también. Doctora, mi compañera Alison creo que no se va a poder conectar porque le robaron el celular. ¿Le qué? Perdón. Le robaron su celular. Uy, ¿dónde? ¿En el hospital? No estoy muy segura, pero eso es lo que le informaron en el grupo. Listo. Ahí está Adriana. Ya. Vamos a empezar entonces. Me van preguntando si es que hay una parte que no entiende, ¿ok? A ver, vamos a empezar. Vamos a ver. Hemos hablado de la parte de la circulación del corazón y es importante que se acuerden del ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque acabamos de utilizar ciclo cardíaco. ¿Sí? Los focos de ocultación. Los que van a ver ustedes acá son los dos, el segundo espacio intercostal, derecho e izquierdo, en el lado derecho el foco aórtico, en el lado izquierdo el foco pulmonar. Cuarto espacio intercostal, paraesternal, tricuspidio, entre ellos el foco de Eyre, línea media clavicular. Quinto espacio, vamos a encontrar el foco mitral. Y acá tenemos que ver el foco epigástrico, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir recordando algunas cosas importantes. Los ruidos cardíacos que ustedes escuchan son cierres de válvulas. El primero de válvula auriculoventricular, como son la mitral y la tricuspidie. Y el segundo ruido, el cierre de válvulas semilunares, como es aórtico y pulmonar. Acuérdense que el segundo ruido hay posibilidades de doblamiento. Esa posibilidad de doblamiento se da porque primero se cierra la puerta aórtica y luego se cierra la puerta pulmonar. Por eso hay desdoblamiento de segundo ruido. Vamos a hablar un poquito del tercer y cuarto ruido. Ahora, a ver. Un minuto. Ahí está. Doctora, no sé si está hablando, pero su micro está apagado. Ya, no, estaba colocando el video para que puedan escuchar luego los latidos. Hablemos del primer y segundo ruido. El primer y segundo ruido, cierre de válvulas. Hablemos de los tiempos. Ya saben que la diástole es la parte pasiva y la sístole es la parte activa. La diástole tiene ¿cuántas fases? ¿Cuántas fases, Yanela? 3 fases. Perfecto. Adriana, ¿y la sístole cuántas fases tiene? 2 fases. Perfecto. Entonces vamos a ver esas fases. Ahora vamos a ir relacionando todo poco a poco, ¿no? Hemos hablado la diástole. Yo siempre empiezo por la diástole porque la diástole es lo que mejor se compara al ejemplo que siempre les doy, ¿no? De los 1000 litros afuera y que el ventrículo es mi sala, ¿no?
Primero hay un llenado rápido, que vienen esos 700 mililitros, luego un llenado lento, esos 200, y ese 100, para que pueda pasar, se tiene que contraer toda la aurícula, hacia toda la calle afuera, y luego pasármelo. Se cierra, una vez que pasa todo el contenido, se cierra la puerta. ¡Pum! Primer ruido, el duc. Pero luego el ventrículo, así como se contrajo, así como, perdón, como se relajó, se va a contraer todo el ventrículo porque tiene que seguir pasando las cámaras. Pasa a un siguiente sitio, pero para eso se abren las válvulas aórtico y pulmonar. Entonces, mientras tanto se va contrayendo el ventrículo y luego se eyecta y pum, pum, se cierran las dos puertas, la aórtico y la pulmonar, ¿verdad? El ciclo cardíaco es sístole y diástole. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para empezar ya con tercer y cuarto ruido? ¿Preguntas, chicos? Perfecto. Entonces, vamos a hablar del tercer y cuarto ruido. ¿Sí? Hablemos de los ruidos cardíacos, el desdoblamiento. Este es el desdoblamiento. ¿La mitral y la tricuspidia se puede doblar? Sí, pero un poquito más alejado. Y si se desdobla la mitral y la tricuspidia, pues tenemos que escucharlo en los focos de abajo, en la tricuspidia y mitral. El que es más frecuente para el desdoblamiento es el segundo ruido. Casi patologías con desdoblamiento del primer ruido no hay. Pero desdoblamiento del segundo ruido sí van a escuchar en las valvulopatías que vamos a ver. Se va a desdoblar la aórtica y la pulmonar, así como hoy día con la señora. Los hice inspirar, a la señora le hice inspirar porque se escucha el desdoblamiento del segundo ruido. Mientras se pone el estetoscopio sonaba tum, luk, y ahorita lo vamos a escuchar. Después cuando inspira, ¿cómo se sintió? Tuc, 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 tuc. Había un doble, como si fuera de la segunda parte, un doble latido. Vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Tercer y cuarto ruido. Pero cuando nosotros hablamos de las partes del ciclo cardíaco de sístole y diástole, también tenemos que hablar de fases que tiene la sístole y la diástole. Además del llenado rápido, que coinciden sobre todo con el llenado rápido, el llenado lento. Vamos a ver. Y estas de acá vienen a ser, proto se divide en tres. La primera parte se va a llamar proto. Esto me ayuda mucho para ¿qué? Para la identificación de los soplos. Proto es la primera parte. La segunda parte es proto. Meso. Y la tercera parte se llama telo o tei. Estas fases se dan en cada ciclo, tanto en la sístole y en la diástole. ¿Por qué se dan? Para permitir identificar los soplos, ¿ya? Los soplos se identifican por medio de estas fases. Van a escuchar proto, meso y tele. Sabemos que esta es la parte de la diástole, ¿verdad? Hemos hablado y esta es la parte de la diástole. Vamos a ponerle con rojito. Vamos a poner proto con rojito. Vamos a poner meso con rojito. Y vamos a poner tele con rojito. Estas fases se hicieron para ubicar los soplos, para saber en qué tiempo están. Si al inicio de la sístole, perdón, en este caso al inicio de la diástole, al medio de la diástole o al final de la diástole. Yo me acuerdo que el ciclo cardíaco, tanto de la sístole y la diástole, se divide en tres partes. Está el llenado rápido,
el llenado lento y la contracción auricular. ¿Sí? Esas son las partes que vienen en la sístole y la diástole. Y proto, meso y tele son las fases, sobre todo, que les ponemos para saber la ubicación de los soplos. Ahorita voy a explicar un poquito mejor. Pero así como tengo proto, meso y tele diastólico, también tengo proto, meso y tele sistólico. También lo divido en tres. También lo divido en tres. Proto, meso y telesistólico. Doctora, pero las partes de la sístole son dos. Sí, perfecto, pero no estoy viendo las partes de la sístole, estoy viendo las fases de la sístole para ubicación de los soplos. Protosistólico, mesosistólico y telesistólico. Cuando un soplo lo escucho en todo el tiempo, ya sea de la sístole o de la diástole, se llama pansistólico o holosistólico si se da en la sístole, y se llama pandiastólico o holodiastólico si es en todas las fases de la diástole. ¿Sí? Preguntas, dudas. ¿Dudas? Adriana, ¿dudas? Adriana, ¿dudas? Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Podría repetir, por favor? Es que tuve problemas con mi internet. ¿Cuál repito? Lo último que acaba de comentar, por favor. Las fases. A ver, las fases de proto, meso y tele son fases que se dan en la sístole y la diástole. ¿Por qué se dan estas fases? Para poder ubicar los soplos. Porque van a escuchar, y ahorita que vamos a hacer valvulopatías, van a escuchar. Hay un soplo protosistólico, hay un soplo mesosistólico, hay un soplo telesistólico. Lo que nos indican es si el soplo se da al inicio, al medio o al final de la sístole, o al inicio, al medio o al final de la diástole. Pero las partes del ciclo cardíaco siguen siendo como hemos hablado. Diástole 3 partes y sístole 2. ¿Sí? Estas fases es para ubicar los soplos. Y cuando el soplo se escucha en toda la sístole o en toda la diástole, se llaman holo o pan, ya sea sistólico o diastólico, dependiendo dónde escuchan el soplo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Dudas? Porque vamos a seguir hablando. Por eso para mí es importante que sepan el ciclo cardíaco. ¿Preguntas? Listo. Hablemos del tercer y cuarto ruido. El tercer ruido se caracteriza porque es fisiológico y es patológico. Pero ¿cómo se produce este tercer ruido? Acá vamos a regresar a las partes del ciclo cardíaco. Hablemos de diástole, porque el tercer y cuarto ruido se produce en la diástole. Otro tip que les doy, en la diástole es el tercer y cuarto ruido. Pero ¿qué pasa en el tercer ruido? ¿Por qué se produce? Lo normal en lo fisiológico es que se presenten embarazadas y en niños, pero los patológicos se dan en los pacientes que tienen insuficiencia mitral, pericarditis constrictiva y anemias. Ahí vamos a encontrar tercer ruido. ¿Y por qué se produce este tercer ruido? Regresamos a las partes de la diástole. Yo les decía que afuera tenía 1000 litros y esos 1000 litros al abrir yo tenía, primero pasaban 700, luego 200 y luego 100. Pues justo cuando están pasando los 700, que es donde ocurre el tercer ruido, yo tengo un ventrículo que está reformado.
sus paredes son más gruesas. En la insuficiencia mitral, sus paredes van a estar, son más delgadas, más dilatadas. Entonces, al momento de abrir y cuando entra esos 700 mililitros, ese llenado rápido, golpea las paredes. Hay una turbulencia y golpea las paredes. Ese es el tercer ruido. El cuarto ruido siempre va a ser patológico. Siempre va a ser patológico. Y el cuarto ruido yo lo encuentro en los pacientes hipertensos. En todos los que han escuchado hoy día que han sido hipertensos, hemos tenido solo una hipertensa. En los pacientes hipertensos y en los que tienen miocardiopatías. En ellos se escucha el cuarto ruido, o sea, cuando ustedes vean en pregunta de examen, cuarto ruido, hipertensos y miocardiopatías. ¿Y en qué momento se produce? Si yo divido en 3 el ciclo cardíaco, a ver, díganme ustedes, ¿en qué parte de la diástole se produce el cuarto ruido? Vamos, ¿quién me dice? ¿En qué parte de la diástole se produce el cuarto ruido? Vamos, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué parte de la diástole donde ustedes ven está el cuarto ruido? Sí. ¿La diástole cuántas partes tiene, Omar? 3, doctora. 3. Ya. La primera es llenado rápido. ¿Qué sigue? El llenado lento y luego la contracción auricular. Y entonces, ¿dónde estaría el cuarto ruido? En la contracción auricular. En la contracción auricular. Y se produce porque en los pacientes hipertensos hay un crecimiento y engrosamiento a nivel del ventrículo, pero también de la aurícula. Entonces, al momento de contraerse, esta aurícula ya no es la misma. Hay cambios en las paredes. Ahí va a producir ese cuarto ruido. Entonces, yo sí quiero hacerles preguntas. Yo puedo preguntar de 10.000 maneras. Yo puedo decir ruido que pertenece a la diástole y los encuentra en la fase protodiastólica es, y les pongo, ¿no? Les pongo primer ruido, les pongo segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido, porque son solo 4 claves. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, Pedro? ¿Qué piensas? El cuarto ruido, doctora. El tercero, porque les he dicho que hay proto. Proto es al inicio. Proto al inicio, meso al medio y tele al final. Proto coincide con el tercer ruido, meso al medio y tele al final. ¿Sí? Yo puedo preguntar de 10.000 maneras, por eso es que necesito que solo memoricen, se lo sepan de memoria. Tercer. Doctora, ¿podría explicar de nuevo esa parte última, la pregunta que hizo? Porque no A la ver, entiendo. paciente varón, 65 años. Al examen físico se le escucha un ruido, se le escucha un ruido en la fase protodiastólica que coincide con el llenado rápido. ¿Qué ruido es el que presenta el paciente? Yo le pongo primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuál sería? El tercero, pues, ¿no? El tercero. O sea, se refiere a que entre el ruido, o sea,
3 y 4, entre 3 y 4 también se divide entre 3 así espacios y ahí se clasifica, no entiendo. A ver, les voy a explicar. Para empezar, tercer y cuarto ruido lo ven en la diástole. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Ustedes cuando escuchen tercer y cuarto ruido, acuérdense de diástole, ¿sí? Las fases, las partes que tiene el ciclo cardíaco en diástole son 3. Yo puedo hacerles una pregunta utilizando, acá la pregunta que yo les he hecho es las fases y las partes. Si yo les quiero poner fases del soplo, ya yo les diría, se escucha un soplo y un ruido en la fase protodiastólica, yo tengo que decir, perfecto, estoy escuchando en la proto, al inicio. Entonces ustedes tienen que acordarse 2 cosas. Tercer ruido al inicio de la diástole y cuarto ruido al final de la diástole. Yo les quiero hacer más fastidiosas las preguntas. Yo digo que coinciden, ¿no? O yo no pongo proto y pongo coincide con el llenado rápido. ¿Cuál es el ruido que coincide con el llenado rápido? ¿Cuál es? Protodiastólico. No, ¿cuál es el ruido que coincide con el llenado rápido? El cuarto. Tercer El ruido. tercero. Acá estoy preguntando ruido. Acá yo puedo jugar con las preguntas. Yo te puedo poner los proto, meso y tele. Es básicamente para el soplo. Pero yo te puedo poner qué ruido se escucha en un soplo protodiastólico, ya tú sabes. Y la pregunta es ruido, no te pregunto soplo, porque puedo hacerte una pregunta con soplo que se escucha, pero ahorita todavía no vamos a tocar la parte de soplos porque ahorita vamos a hacer valvulopatías. Yo lo que quiero que recuerden para no confundirlos, tercer y cuarto ruido, primero en diástole. Tercer ruido al inicio de la diástole, cuarto ruido al final. Si yo quiero relacionarlo con las partes del ciclo cardíaco, tercer ruido, llenado rápido. Cuarto ruido, contracción auricular. Nada más. ¿Ya? ¿Dudas? Ahora sí quedó claro. No, sí, todo claro, doctora, sí. Perfecto, ya para todavía no marearlos con los ruidos. Listo. Tercer ruido, fisiológico y patológico. Cuarto ruido, siempre patológico. Ahora sí, ¿qué es el ritmo de galope? Es cuando yo escucho los 4 ruidos. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Preguntas para empezar con el clic y chasquido. Preguntas. Ninguna. Ahora sí, hablemos del clic y del chasquido porque lo vamos a tocar ahorita en las valvulopatías. ¿Qué cosa es el clic? Ya. Acuérdense que los ruidos cardíacos es el cierre de válvulas, pero cuando ustedes escuchen clic y chasquido, el daño es en la apertura de las válvulas. El daño es en las aperturas de las válvulas. Clic y chasquido, daño en la apertura de las válvulas. ¿Sí? El clic de eyección se produce en las válvulas sigmoideas. Clic es válvulas sigmoideas. ¿Y quiénes son las válvulas sigmoideas o semilunares? La aórtica y pulmonar. La aórtica y pulmonar. Y se producen. Y ahorita vamos a ver estenosis e insuficiencia. Si yo tengo daño en la apertura de válvula, es estenosis. Si yo tengo daño en el cierre de la válvula, es insuficiencia. Pero acá, acuérdense, 3 cosas que quiero que se acuerden en clic y chasquido. Primero es que ocurre en las válvulas daño en la apertura, ¿tá? De las 4 válvulas.
El clic en el aórtico y pulmonar. Clic aórtico y pulmonar. Chasquido de apertura. Daño en la apertura de la válvula. ¿En cuál? Chasquido en la tricuspidia mitral. Preguntas. Eso sí se lo tienen que memorizar. Preguntas. Clic aórtico y pulmonar. Chasquido mitral y tricuspidia. Los cuatro, o mejor dicho, el clic y el chasquido afectan las aperturas de las válvulas. El clic en la aórtico y pulmonar y el chasquido en la tricuspidia mitral. ¿Y quiénes tienen daño en la apertura? Todas las estenosis. Así que cuando escuchen estenosis, asócienlo a clic y chasquido. Doctora, yo tengo una estenosis mitral y tricuspidia. Entonces, ¿qué escucharía? ¿Chasquido o clic? ¿Chasquido? Chasquido, chasquido. Ese es otro tic que les doy, chasquido. Todo lo que escuche estenosis, ya la doctora me dijo estenosis, clic o chasquido, tiene que estar en esta pregunta o la respuesta. Si es aórtico y pulmonar, es clic. Y si es mitral o tricuspidia, es chasquido. ¿Listo? ¿Preguntas? Todo claro, doctora. Listo, entonces si está todo claro, van a escuchar los ruidos cardíacos. Todo lo que hemos visto ahorita. Van a escuchar el primero, segundo ruido, luego el ruido de galope, ¿ya? Y luego un chasquido de apertura. Primer ruido. Segundo ruido. Tercer ruido. Cuarto ruido. El cuarto ruido es fisiológico. Patológico. Patológico. Mire, vamos a regresar al tercer ruido. ¿Dónde está el tercer ruido? Mire. Al inicio del S2, que es el S2, el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares, el inicio de la diástole, al inicio. Y el cuarto ruido está al final de la diástole, pero está al revés, mire, o presistólico. Van a leer en los libros, está diástole o presistólico. Y es cierto, porque está antes de la sístole. Y así le hacen las preguntas para confundirlos. El cuarto ruido pertenece
Esa es la diástole, pero yo quiero hacer la pregunta más fastidiosa. Digo, el ruido que está presistólico, es decir, antes de la sístole. ¿Cuál es el ruido que está antes de la sístole? El cuarto. Ahora escuchen el ritmo de garante. Los cuatro. Ahora escuchen el desdoblamiento del segundo ruido. Eso es lo que se escuchaba en la señora en la mañana. Perdón, del paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Listos para empezar? Vamos a hacer una valvulopatía, porque quiero que entiendan. Es súper sencillo. Y acá va a venir. Vamos a dejar de presentar y ahora sí vamos a hacer el repaso. A ver, vamos a ver. Listo. Igual nos acordamos cómo es la circulación del corazón, ingresa por el lado derecho, se va por la arteria pulmonar, en el pulmón se oxigena porque trae la sangre no oxigenada y regresa por las 4 venas coronarias, donde luego se va por la aorta, ¿verdad? Acá tenemos las fases del ciclo cardíaco, las partes del ciclo cardíaco, diástole 3, sístole 2. ¿Por qué voy empezando de poquito a poquito? Porque ya acá me van a ir entendiendo. Los focos, hagamos los 6, no busquemos los 6. Los 4 son los que siempre van a estar, aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Pero el foco accesorio de ER y vamos a ver el foco epigástrico. Ahora sí, vamos a empezar. Yo tengo una memotecnia para los soplos. ¿Cómo es esta memotecnia? Vamos a hacer así. Y acá presten bastante atención. ¿Ya? La memotecnia es así. Para el foco aórtico y pulmonar, y vamos a aumentar. Aórtico y pulmonar, yo utilizo la memotecnia SEDI. Y para el mitral y tricuspidio, yo utilizo la memotecnia DESI. ¿Y para qué o por qué? Les explico. Si yo tengo un soplo, ¿qué cosa? Empecemos primero a definir un soplo. Un soplo es la turbulencia que tiene generada por una alteración a nivel valvular, ¿sí? ¿Ya? Vamos a escuchar un soplo como si fuera un sonido grueso. Va a escucharse. La clasificación de los soplos es del 1 al 6. A partir del cuarto es que ya yo lo percibo.
A partir del cuarto, pregunta de examen, ya tiene frémito. Nosotros decíamos que en la palpación se palpaba frémito cardíaco, que no es más que el golpe que se produce cuando hay soplo, es el retumbe que yo siento en mis manos. Ese es el frémito cardíaco. Entonces, el soplo del 1 al 4 con campana, perdón, del 1 al 3 con campana, ¿ya? Membrana, y del 4 al 6 con campana, ¿ya? Es al revés, perdón. Del 1 al 3 con campana y del 4 al 6 con membrana. ¿Por qué? Porque la campana me escucha sonidos bajitos. Entonces, muchas veces el 1 casi ni lo percibo. 2, 3 ya se perciben con 4, 5, 6, inclusive el 6 es audible. El 6 es audible así, sin colocar el estetoscopio. Entonces, hay la clasificación del soplo que se da en 6 grados. ¿Sí? A partir del cuarto ya es un foco que me ocasiona trill. Es una parte del soplo que me ocasiona, o en la clasificación ya me ocasiona trill. Es decir, pongo mi manito y se siente el retumbo. Regresando. Esta memotecnia de SEDI y DESI yo lo aplico. El SEDI para los focos de arriba y DESI para los focos de abajo. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro en el paciente un soplo, ya sea en el foco aórtico pulmonar, en sístole, el soplo, esto es una estenosis, ya sea aórtico o pulmonar. Si yo encuentro un soplo en diástole, ya sea aórtico o pulmonar, esto es una insuficiencia, En cambio, abajo, si yo tengo un soplo en diástole, ya sea de tricuspidio mitral, esto es una estenosis. Y si yo encuentro un soplo en sístole, ya sea mitral y tricuspidie, esto es una insuficiencia. Preguntas. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿Preguntas o yo hago las preguntas? A ver. Vamos, Fabia. ¿Cómo sé yo que si tengo un soplo sistólico o diastólico? Fácil. Ustedes colocan el estetoscopio en el foco que lo escuchan. Si ese soplo es con una mano, están con el estetoscopio en los focos y la otra mano está junto con el pulso, sus 3 deditos con el pulso. Si el soplo coincide con el pulso, el soplo es sistólico. Si el soplo no coincide con el pulso, el soplo es diastólico. Preguntas. ¿No te podía repetir lo último que dijo sobre el soplo coincidía con el pulso? Si tu soplo coincide con el pulso, tu soplo es sistólico. Si el soplo no coincide con el pulso, es diastólico. O sea, cuando tú pongas tu estetoscopio con tu mano derecha en el foco, vamos a poner aórtico, tu mano izquierda debe estar tocando el pulso de la paciente. ¿Para qué? Para saber si cuando tú escuchas el coincide con el pulso, ese soplo está en sístole. Si ese soplo no coincide con el pulso cuando tú estás tocando al paciente, ese soplo es en diástole. ¿Ya? ¿Preguntas?
Todo bien, doctora. Perfecto. A ver, Fabia. Señor Pepito, 70 años, acude porque refiere una sensación de cansancio, ortognia, disnea. Al examen, ya falta poquito. Al examen le encuentras un soplo en el foco pulmonar, en sístole. ¿Cuál es la valvulopatía o patología que está? Solo tengo dos, estenosis o insuficiencia. ¿Estenosis? ¿Qué dicen, chicos? Estenosis, perfecto. Omar, has encontrado a la señora Juanita, de 90 años, que acude porque te refiere disnea, cansancio y ortognia, y le encuentras un soplo en el foco tricuspide, en diástole. ¿Qué patología probable puede ser? Estenosis. Una estenosis. ¿Qué dicen el resto? Estenosis. Estenosis, perfecto. Ahora yo quiero cambiar la pregunta, ¿ya? Porque son preguntas que yo puedo hacer, preguntas de examen. Paciente, 80 años, que acude porque tiene una insuficiencia pulmonar. Al examen, ¿qué soplo le encuentro? ¿Diastólico? ¿Qué dicen? Diástole. ¿Qué dices, Adriana? Diastólico, doctora. Diastólico. Diastólico, diastólico. ¿Está sencillo o no está sencillo? Preguntas que le van a venir en el examen. Vamos a hacer una valvulopatía. Para eso, ustedes tienen que prestarme atención acá. De esto depende que entienda estenosis e insuficiencia. En las valvulopatías, yo voy a tener dos tipos, estenosis e insuficiencia. ¿Cuáles son las características que cumplen todas las valvulopatías? Primero, la estenosis, el daño es en la apertura de la válvula. La insuficiencia, el daño es en el cierre de la válvula. La estenosis es crónica. La insuficiencia es aguda y es crónica. La estenosis trabaja con presiones. La insuficiencia trabaja con volúmenes. En la estenosis el crecimiento es concéntrico. ¿Qué quiere decir? Que se engruesa. Concéntrico es como que mi pared tengo que ponerle otra línea de ladrillos. En cambio, la insuficiencia es excéntrica. ¿Qué quiere decir? Que se dilata, crece. Ahí es donde vemos cardiomegalia. La estenosis crece antes del defecto, que ahorita vamos a ver qué es eso. Y la insuficiencia crece en ambos lados del defecto. Preguntas. Ahorita van a ver. Sáquenle foto, lo que deseen, eso apréndanselo de memoria. ¿Sí? Vamos a empezar. Acá, los focos. Arriba, SEDI, abajo, DESI. No se olvide. ¿Qué más? Tengo las partes de la sístole y tengo las partes de la diástole. No se olviden. Para hacer valvulopatía, lo único que tienen que saber son esas tres cosas. ¿Qué son? ¿Qué criterios cumplen estenosis? ¿Qué criterios de insuficiencia? Sus soplos, en sedio, DESI y las partes del ciclo cardíaco, para que me puedan entender valvulopatías. Empezamos por la estenosis mitral. La estenosis mitral, la etiología, la causa fundamental, la fiebre reumática del 99.9%. ¿Por qué? Esta se produce por el estreptococo del grupo A, beta hemolítico. ¿Y a qué edades les dio a ustedes dolores de garganta? ¿A qué edades su mamá las llevaban al hospital o a la clínica? A los 8 o 9 años. Y resulta
que hubo procesos infecciosos por este estreptococo que no fueron curados. Perfecto. Este estreptococo de la garganta se fue a su corazón. Ahí vivió, pasó sus 15 años, cumplió el quinceañero con ustedes, sus 18 años, su mayoría de edad, su DNI. Pero a partir de los 20, 30 años, dicen en la literatura hasta los 45 años, se despertó. ¿Y por qué? Porque hizo su casita en el corazón, hizo cambios a nivel de las válvulas, le gustan las válvulas. Por eso la fiebre reumática es el 99.9% de causas de la estenosis mitral. Pero ¿cuáles son las medidas de las válvulas? Miden de 4 a 6 centímetros cuadrados. Y hablamos ya de estenosis, los primeros síntomas aparecen cuando esa válvula es más chica. Es como mi puerta, que mida 4 por 4. En la estenosis, mi puerta mide 2 por 2. Es más chiquita. Y en la insuficiencia, mi puerta mide 4 por 4, pero quienes están malogradas son mis bisagras. No cierra ni abre todo. Por eso es que el agua fluye, en este caso el corazón, la sangre, el corazón fluye de un lado para otro. Perfecto, vamos a ver si es cierto lo que hemos hablado de la estenosis. Y los síntomas ya floridos se ven cuando la válvula es menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, vamos a ver mi dibujito antes que se acabe. Si se acaba ya, chicos, ya hasta mañana. Tengo mi corazoncito. Este es mi aorta, por acá sale. Este es mi lado izquierdo y este es mi lado derecho. Pues vamos a ver si cumple las funciones que dice la estenosis. El daño, ¿en dónde es? ¿Apertura o cierre? Vamos, chicos. Brandon. Apertura. Apertura. ¿Maneja presiones o volúmenes? Vamos. ¿En estenosis? Sí, en la estenosis. ¿Qué maneja? Presiones. Presiones. Presiones, perfecto. ¿El crecimiento es excéntrico o concéntrico? Concéntrico. Concéntrico. Vamos a ver si cumple todas esas funciones. Tengo acá mi corazón. Sucede, y lo otro es que es crónico. Acá en las estenosis no busquen agudos, no busquen agudos. Por eso es que el paciente viene con una sintomatología un mes. Un mes. Hace un mes empecé, o 2 meses, empecé con dolor, con aumento de miembros inferiores. Pero vamos a explicar los síntomas. A ver, esta es mi aurícula y este es mi ventrículo. Vamos a ver. Primero, que es crónico, sí, porque se produce mucho tiempo después. Vivió conmigo el estreptococo. Vamos a ver, las presiones que manejan, lo normal es que cuando viene del pulmón la sangre que ya ha sido oxigenada, ingresa por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda tendría que venir el ventrículo y luego a la aorta. Pero ¿qué sucede en la estenosis mitral? En la estenosis mitral yo tengo mi puerta que está chiquita. Ya no es 4 por 4, es 2 por 2. Pues si yo tenía 1000 litros afuera, esos 1000 litros van a tener que pasar. Demorarán más, pero tienen que pasar. Entonces, ¿qué se produce? Un aumento de presiones. Ese aumento de presiones va a hacer que mi ventrículo se pueda engrosar. Pero no solamente mi ventrículo, también va a hacer que tenga un cambio de tejido en mi aurícula. Y hay que recordar, cuando estas ya hay un crecimiento concéntrico, son un engrosamiento, esto de acá, como maneja presiones, lo normal es que de la aurícula vaya al ventrículo y luego a la aorta. Pues acá mi puerta es chiquita y viene el otro ciclo con 1000 más, Entonces, ¿qué sucede en todo este retroceso? El aumento de presiones lo que hace es que la sangre regrese por las venas pulmonares y regrese al pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión normal es de 8 a 15. Con 20 ya estamos hablando de hipertensión pulmonar. Con 30 ya empezamos a tener hipertensión. Los pacientes con estenosis mitral hacen hipertensión pulmonar. Pero ahí no acaba. Como hay un retorno a nivel de la sangre, pues tengo una congestión. El paciente empieza a hacer disnea, congestión pulmonar. Hay disnea. Primero empieza grandes, medianos, pequeños, al reposo.
El paciente se congestiona, hace un edema agudo de pulmón que puede matarlo. ¿Qué más? Las presiones a nivel de los vasos chiquitos por ese retorno venoso, pues empiezan a aumentar. Y con 30 ya hay una congestión pulmonar, hay agua en los pulmones. Y con 50 empieza a romper todos los vasitos. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Tose y bota sangre, hemoptisis, pero la hemoptisis se produce porque hay una hipertensión pulmonar con ruptura de vasos alveolares, no porque el paciente tenga TB. Entonces, otro tip, la única que tiene hemoptisis es la estenosis mitral. Perfecto. Entonces ya tengo acá congestión, hipertensión pulmonar, la congestión que se traduce en disnea como viene el paciente, pero regresemos acá a la aurícula. Como tiene crecimiento en el tejido que es excéntrico, es un engrosamiento, nosotros hemos dicho que el latido cardíaco empieza por los impulsos eléctricos, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His, ramas, fibras de Purkinje, ¿verdad? Y eso hace la despolarización y luego la repolarización. Pero sucede que cuando estos impulsos se dan, yo lo que hago es esto. Se dibuja, ayer hicieron con el doctor Suárez, se dibuja una P. La P es la unión de P derecha y P izquierda, o sea, el impulso de la derecha y luego de la izquierda. Pero sucede que aquí tengo tejido nuevo. Pues entonces lo que va a hacer es primero dibujar rápido la P derecha y luego la P izquierda. Y acá empieza la famosa, en el electrocardiograma yo veo un P doble, un P de Movistar. Un P de Movistar. ¿Por qué? Porque acá es rápido, pero acá como hay tejido adicional demora y así. Una P que ahorita la vamos a ver. Pero sucede que en este tejido adicional también tiene focos ectópicos. Si todos quieren latir, yo quiero. Entonces el paciente empieza sensación de palpitaciones. ¿Y qué es eso? Fibrilación auricular. Ahí ya tengo congestión, hipertensión, palpitación, hemoptisis. Como el paciente fibrila, no hay una contracción adecuada. El paciente lo que hace es el corazón se contrae muy débilmente, pero empieza a botar coágulos. ¿Por qué? Porque como es un paciente que apenas se contrae, no produce la contractibilidad completa, entonces forma coágulos. Y estos coágulos se van al cerebro, tienen un paciente que viene con ACV. ACV. ¿Por qué? Porque este paciente bota trombos por la fibrilación. Si se va a las venas se llama trombo y si se va a las arterias se llama émbolos. Y esto es muy común que se vaya estos coágulos al cerebro y el paciente viene con un ACV isquémico. Ahora, lo otro, tengo toda la sangre en la aurícula, pero el ventrículo está entrando poquito porque mi puerta es chiquita. Como mi puerta es chiquita, igual pasa un poquito de agua. Ese poquito de agua tiene que ir a la aorta. ¿Qué es la aorta? ¿Ok? Lleva, eso se le llama poscarga, pero la poscarga está baja. ¿Por qué? Porque toda mi sangre está arriba. Tengo una puerta chiquita que está dejando pasar muy poquito. Entonces, ¿qué sucede? Esa disminución de sangre que va a todo mi cuerpo se llama disminución de poscarga. Entonces, el paciente, como ingresa poco oxígeno al tejido y al cerebro, entonces el paciente empieza a fatigarse, a cansarse, ¿ya? Hasta ahí, preguntas, porque no termina ahí. A la estenosis mitral no le gusta estar sola. Fabia, ¿quién es tu mejor amigo? Ya falta un minuto. Omar. Omar, perfecto. La estenosis mitral le gusta a su amiguis. ¿Y quién es su amiguis? La insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué sucede? Como yo he dicho que la estenosis es crónica, una vez que ocasiona daño al pulmonar, este se va al lado derecho. ¿Qué ocurre ahí? La insuficiencia tricuspide.
esta insuficiencia. Se llama estenosis y su amiga es insuficiencia tricuspidia. Y hacen todo el daño del lado derecho. ¿Qué hacen? Edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia por congestión hepática, hacen ascitis porque transudan agua. Y rápidamente ya, porque acá termina, va a tener una fascia mitral. Es una forma más grave cuando la válvula es muy chiquititita